Bienvenidos a otro episodio de Efecto Dominó. Yo soy Andrés Larrio. Yo soy Diego Cermeño y hoy en este episodio nos vamos a la cima de Norteamérica, al bellísimo país de Canadá. Ay, es que es bien bonito, tiene las cataratas del Niágara, la gente es bien amable. Pues obviamente Canadá es el país favorito de muchos de nuestros compañeros. Es considerado un país muy accesible, tolerante y diverso, mucho más que otros del occidente, sobre todo con respecto a los Estados Unidos y Europa Occidental. Aunque muchos han sido convencidos por esta imagen positiva, no fue suficiente para convencer a los Estados miembros de la ONU cuando rechazaron a Canadá como parte del Consejo de Seguridad. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué Canadá no pudo inspirar confianza? ¿Cuál es la historia verdadera del país del Maple en las Naciones Unidas? Y por último, ¿qué tan importante es este descalabro para el gobierno de Justin Trudeau? Para todo esto y más, vamos al acomodo. Canadá tiene una historia conflictiva con las Naciones Unidas. Si bien fue un país fundador de esta organización, han sido pocas las veces en las cuales se ha mostrado participativo en este foro para llegar a sus objetivos. Por ejemplo, aunque el canadiense John Peters Humphrey fue uno de los principales redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto a Eleanor Roosevelt y René Cassin, Canadá se abstuvo de apoyarla en su primera ronda de votos. ¿A qué se debe esto, Diego? Porque según su punto de vista, le habría dado derechos, y cito, a comunistas, testigos de Jehová, japoneses canadienses y canadienses aborígenes, cierro cita. Por esta y otras razones, el país del Maple dio la impresión que era otro o uno más de los aliados de Estados Unidos al otro lado de la cortina de hierro. Sin embargo, con el final de la Guerra Fría y la llegada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, parecía que los intereses canadienses se dirigían más hacia mantener una buena imagen empresarial y una presencia en la ONU, sobre todo en temas de negociación y resolución de conflictos. Un gran ejemplo de esto fue el Protocolo de Montreal, donde se acordó el retiro paulatino de productos nocivos contra la capa de ozono para cerrar el famoso agujero de la capa de ozono detectado sobre la Antártida. Cabe mencionar que este fue el primer tratado aprobado de manera universal dentro de las Naciones Unidas y sigue siendo considerado como el acuerdo multilateral ambiental más exitoso de la historia. Esto comienza a crear esta imagen que conocemos de Canadá como un gran mediador y un actor comprometido con las causas de justicia social y el cuidado del medio ambiente. Esta imagen se reafirma inicialmente cuando el gobierno canadiense se niega a apoyar a los Estados Unidos en su cruzada contra Irak en 2003, a comparación del Reino Unido y de España. Esto fue un duro golpe para la relación entre ambos países, dándole a Canadá cierta proyección de independencia. Tristemente para Canadá, esta se deterioró después de que 3 militares estadounidenses buscaron desertar y refugiarse en el país del Maple, tratando de emular a soldados que se rehusaban a luchar en la guerra de Vietnam. A diferencia de la guerra de Vietnam, Canadá no protegió a los desertores y de hecho los deportó a los Estados Unidos, donde muchos se enfrentaron a tribunales. Esto claramente dañó su imagen de independencia respecto a los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, Canadá sí estuvo presente, aunque de forma leve, a inicios de la guerra de Afganistán empezada en 2002. Esta postura se intensificó en 2006 con un cambio de gobierno a uno conservador, dirigido por Stephen Harper. Harper intensificó la presencia canadiense en Afganistán, extendiendo el plazo para los soldados en la zona de guerra para que la participación de Canadá durara 12 años. 159 canadienses murieron del 2002 al 2014 en esta tierra ajena. Canadá también se vio envuelto en un escándalo de violación de derechos humanos, donde militares canadienses entregaron personas detenidas al ejército afgano, sabiendo que estos torturarían a los prisioneros, cosa que haría que Canadá fuera cómplice de crímenes de guerra. Se le puede añadir al repertorio de Harper la flamante participación canadiense en el derrocamiento del dictador libio Muammar Gaddafi en el año 2011. Para justificar esta decisión de participar, Canadá establecía que sería incoherente de Canadá, el cual se considera un país de derechos y obligaciones, y cito, no detener los abusos, dejo de citar, del gobierno libio contra su gente. Y este planteamiento cae en un concepto de relaciones internacionales conocido como la responsabilidad de proteger, que en inglés es Responsibility to Protect o R2P, al cual regresaremos después. Ante todo esto, Canadá no podía limpiar su imagen como un poder regional ansiado a los caprichos del país vecino. Harper retomaría una política de mayor presencia en organizaciones de corte militar, como la OTAN, que en organismos enfocados al diálogo, como la ONU.
Adicionalmente, mantuvo un apoyo incondicional hacia Israel, cosa que es bastante controversial para la sociedad civil en Canadá, y retiró a Canadá del Protocolo de Kioto, un acuerdo para reducir emisiones de carbono pactado en la ciudad japonesa en 1997. Esto hizo que en 2010 Portugal hiciera una campaña en contra de Canadá por un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, arrebatándole de manera exitosa la oportunidad a Canadá de ser parte del Consejo. El fracaso fue traumático para el Partido Liberal, el cual prometió que si ellos llegaran al poder no permitirían otro fracaso internacional tan pronunciado como este. En su último año, Harper, para colmo, tomó una postura dura contra refugiados de países tales como Siria o Irak, al punto que propuso, y no es broma esto, una línea telefónica de emergencia para denunciar, cito, prácticas culturales barbáricas, cierro cita, en las que incluyó el uso del hijab. Esto y más hartó completamente al electorado canadiense, el cual votó abrumadoramente por el joven liberal Justin Trudeau en 2015. Trudeau brilló en su primer mandato. Él era adorado por las redes sociales e inmediatamente impulsó una política verde de impuestos al carbono, iniciando en $20 canadienses por tonelada de carbono emitido hasta llegar a $50 canadienses. También impulsó el regreso de una política exterior feminista y fue vociferado por exclamar que Canadá estaba de vuelta. Finalmente, en 2015, Trudeau prometió que en su gobierno, Canadá sería parte del Consejo de Seguridad una vez más, lo cual sería la cereza en el pastel para completamente cambiar la imagen canadiense hacia el mundo. No obstante, sus primeros 4 años no estuvieron exentos de polémica. Su política exterior feminista se apoyaba en 6 líneas de acción: el apoyo a medidas de empoderamiento femenino en economía, empoderar la toma de decisiones de la mujer frente al cambio climático, incrementar la participación política de las mujeres, involucrar a mujeres y niñas en procesos de paz que luego garanticen sus derechos, erradicar la violencia sexual contra mujeres y niñas y finalmente apoyar campañas de concientización contra la violencia de género. Sin embargo, los últimos 3 puntos se enfrentaban a una nube negra en la forma de contratos de armas con Arabia Saudita. Estos serían la venta de armas más grandes de la historia canadiense, con un valor de $15,000 millones. Su uso muy probablemente se daría en conflictos armados alrededor del Medio Oriente, donde destaca la guerra en Yemen. De acuerdo a la Cruz Roja, cabe mencionar que el 50% de los yemeníes no tienen acceso a suficiente comida para sobrevivir y 77% necesitan ayuda médica. Si le sumamos la terrible reputación que tiene Arabia Saudita respecto a su trato a la mujer, podemos entender las acusaciones de hipocresía montadas contra Trudeau. Ahora, analicemos sus políticas ambientales. Bajo Trudeau, el gobierno canadiense compró las entidades que controlaban el oleoducto Trans Mountain, el cual transportaba petróleo crudo desde las arenas de alquitrán de Alberta a la costa de Columbia Británica, ambas en la región oeste del país. Estos oleoductos tenían la intención de expandir la red a nivel nacional. Claro que es uno de los bastantes problemas que tiene el gobierno canadiense en materia energética: balancear tus acuerdos globales para hacer más verde tu economía sin detener una industria altamente contaminante pero de gran bonanza económica para el país. Aquí se encuentra entre 2 actores de oposición muy importantes: los grupos ambientalistas y las comunidades indígenas, reconocidas en Canadá como primeras naciones. Los ambientalistas se preocupan que más oleoductos pasando por zonas ambientalmente sensibles, como mantos acuíferos o montañas, podrían arriesgar un incremento en derrames de petróleo con efectos devastadores. Las primeras naciones del área se mantienen molestas por la falta de consulta, cosa que por ley canadiense el gobierno lo debe hacer, y a la posibilidad que se lastime su ecosistema, sobre todo provocando posibles daños que afecten sus ceremonias y prácticas culturales de cacería. La controversia energética ha hecho que ambos grupos sean incómodos para el gobierno de Trudeau, pues van en contra de su imagen progresista y comprometida con la justicia social. El descontento general con Trudeau provocó que no pudiera ganar el voto popular en 2019. Sin embargo, como Canadá maneja un sistema electoral de mayoría por distritos, el Partido Liberal recibió la mayor cantidad de escaños en el Parlamento, mas no suficientes para formar una mayoría. Trudeau en estos momentos mantiene un gobierno de minoría débil y vulnerable a cualquier tempestad política. Tomando todo esto en consideración, ahora vamos al impacto. Comenzamos esta sección discutiendo la membresía del Consejo de Seguridad de la ONU.
La representación del Consejo se divide en los 5 países permanentes, que son China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, 2 países de Europa Occidental u otros, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, 5 países asiáticos o africanos, 3 africanos, 2 asiáticos, 2 países de América Latina y el Caribe y un país de Europa Oriental. Esto da un total de 15 países, los 5 permanentes y los 10 del resto del mundo, que son parte del Consejo en ciclos rotatorios de 2 años. De esos 10 países en rotación, 5 se eligen cada año. Cabe mencionar que esta organización ha sido duramente criticada en los últimos años porque se considera que no representa la importancia de países en Asia y África lo suficiente. También se ha considerado incluir a países como India, Japón, Alemania o hasta Brasil como nuevos miembros permanentes. A todo esto, ¿de qué sirve solo estar 2 años en el Consejo? Para empezar, es el puesto multilateral que más influencia le puede dar a un país que no necesariamente sea potencia. El acceso que te da a los 5 países permanentes hace que otros países tengan que acudir a ti como mediador o como un actor que puede representar sus intereses. Al mismo tiempo, miembros del Consejo reciben la visibilidad para dejar clara la política exterior de su país en el mundo y dejar que la visión general de la ONU se apegue más a tu política exterior. Esto al final se desglosa en acciones en procesos de paz, la imposición de sanciones, entre otros temas. En junio de este 2020 se llevarían a cabo las elecciones anuales para ser miembro del Consejo de Seguridad por 2 años. Canadá buscaba reemplazar a Bélgica o Alemania en una edición del Consejo que era criticada por su relevancia o falta de. También tenía la imposibilidad de alcanzar consensos y la necesidad de regresar al Consejo a la toma de decisiones globales. Sin embargo, la competencia de Noruega e Irlanda obligó que Canadá sacara sus mejores armas. Un concierto de Celine Dion para diplomáticos de la ONU, chocolates, Putin gratis también para los diplomáticos ya mencionados, visitas a países en África y el Caribe y el uso de todos sus posibles contactos internacionales. Se reporta que toda la campaña canadiense costó $1.74 millones. No obstante, Canadá intensificó su campaña apenas a principios de este año, mientras que Noruega e Irlanda llevaban años preparándose y creando alianzas. Irlanda se propuso como un país pequeño, pero enorme en voluntad política, y dejó de citar. Y Noruega parodió el, abro cita, Canadá está de regreso, cierro cita, con Noruega nunca se fue. Y es que este último punto le da un muy buen golpe a la imagen de Niño Maravilla de la Canadá de Trudeau. Si bien se proclama como un gran mediador y contribuyente para la paz, solo tiene 43 soldados como parte de operativos para el mantenimiento de la paz. Irlanda, por otra parte, tiene 523. No solo eso, también el porcentaje del Producto Interno Bruto que invierte Canadá en cooperación internacional para el desarrollo es de un mísero 0.27%, cuando la contribución noruega es de más del 1% de su Producto Interno Bruto, que per cápita es 8 veces más. Para colmo, la única vez que Trudeau visitó el continente africano en todo su tiempo como primer ministro fue para discutir específicamente este objetivo, y fue este año, cosa que para los 50 votos africanos en la ONU parecía ser bastante oportunista. Al final, Canadá recibió 20 votos menos que Irlanda y 22 menos que Noruega. Para varios internacionalistas canadienses, este va a ser el gran fracaso en política exterior de la administración Trudeau. Ya que analizamos la historia reciente y el presente de Canadá en el mundo, vamos al movimiento. Para este episodio tenemos una mula de 6, ya que tenemos 3 temas y 3 discusiones importantes a tomar. ¿Con cuál quieres empezar, Andrés? Pues yo quiero empezar hablando de que la realidad que Trudeau es un político y muy de status quo. Yo sé que muchos tenían, yo personalmente también tenía esa imagen, que Trudeau era un político maravilloso que venía a desarrollar las políticas energéticas, venía a desarrollar justicia social y que igual su política exterior feminista era algo padrísimo en mi opinión. El problema es que sigue siendo un político que tiene que mantener cierto apoyo, y es que todos los líderes y países tienen influencia de compañías con poder político propio, porque las compañías grandes también son agentes políticos. El gobierno de Trudeau no es excepción. Y también quiero recalcar, muy importante, el Partido Liberal en Canadá siempre ha sido un partido muy de centro económico, hasta cierto punto de mantener un status quo económico y político. Nada más fue con Trudeau que eso se fue un poco a la izquierda.
pero de hecho en la política canadiense existe un partido llamado los Nuevos Demócratas, que ellos ya son un partido socialdemócrata y de izquierda. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo, porque pues, al final lo que necesita hacer Trudeau para mantenerse en el centro liberal es hacer cuestiones que le gusten a sectores más conservadores, y el hecho que esté tratando de quedar bien con las empresas petroleras o en las mineras, que son un actor hiper importante dentro del Parlamento canadiense, pero al mismo tiempo está haciendo este discurso progresista, joven, o está hecho para poder abarcar más electorado. Y a fin de cuentas el que reciba más votos va a ser el que gana. Y tienes que balancearte para bastantes lados en la política de Canadá, porque tienes el Partido Conservador a tu derecha, tienes los Nuevos Demócratas a tu izquierda, y tienes el partido que es el Bloque de Quebec, que es un partido nacionalista de Quebec, y eso es otro problema aparte. Entonces la realidad es que Trudeau lo que está intentando hacer es balancearse dentro de todo eso. Es un político que representa más el status quo, a mi punto de vista, que un partido que un líder que represente un cambio demasiado drástico. Y aparte él es hijo de un ex primer ministro. De hecho, lo que mencionas me lleva al segundo tema, porque hablamos de la política exterior del país y el historial de apoyo a ciertas cuestiones le afectaron la favorabilidad o el hecho que pudiera ser electo en el Consejo, porque a diferencia de los canadienses, la ONU no perdona. Que es muy fácil en un gobierno doméstico culpar a tus rivales políticos, porque, por ejemplo, en el caso de Trudeau fue muy fácil fue muy fácil acusar al gobierno de Harper que no logró llegar al Consejo de Seguridad, pero porque eso pudo haber sido un error de Harper. Trudeau no tuvo nada que ver con eso, pero para el mundo exterior, para el resto del mundo y para la ONU, van a recordar el historial de todos los gobiernos sin importar que haya un cambio de gobierno. Y para colmo no es tan diferente el gobierno de Trudeau al de Harper. Si bien ha estado más presente en foros internacionales, ya más de diálogo y de temas de paz, por ejemplo, la postura con Israel no ha cambiado. Y eso para muchos países que quieren esperar de Canadá un rol más justiciero, un poco más, es que lo que está haciendo está mal, pues obviamente les queda de ver. Lo que hicieron en Libia y toda la discusión que tuvieron de es que tenemos que ir a proteger es un tema muy controversial en relaciones internacionales, porque es esta parte en la que tú como país dices, es que yo tengo estos valores y yo tengo que ir a ayudar casi en un plan de Salvador a X cantidad de personas en otro país. En otras situaciones es muy válido porque ok, hay genocidio, ok, hay esto, pero con la cuestión de Libia era más una cuestión de regímenes políticos. Entonces ahorita Libia no existe, o sea, es una anarquía, nadie ha tomado el poder, es un vacío. Estado libio, dices, Estado libio. Sí, o sea, el Estado libio, sí. Ajá, la verdad es que Libia nunca se ha recuperado de lo que le hicieron, y eso todavía se le imputa a los gobiernos de Obama y de Harper y de otros países europeos que por sus pistolas decidieron tomar eso sin un plan de acción. Que es lo mismo que pasó en Irak. Es lo mismo que pasó en Irak, que es quitas al gobernante autócrata, pero no reemplazas un sistema estable. Es como lo que dicen que sí, a lo mejor Irak o Libia tenían un cuchillo en la espalda, pero luego llegaron a estos países, intervinieron, solo sacaron el cuchillo y dejaron que sangrara todo. Uh-huh. Sí, o sea, me voy a limpiar las manos, o sea, a ver qué pasa en Libia. Pero la forma que lo hicieron fue devastadora para muchísimos libios que ahora son refugiados. Y si no, tienen que someterse a la violencia en la que se vive. También afecta el hecho que Canadá estuvo muchas veces en el Security Council, en el Consejo. ¿Cuántas veces ha estado? ¿Te acuerdas? 12 años en total, y eso significa 6 sesiones distintas. Mientras que Irlanda tan solo acumula 5 años, que significa que una de sus sesiones se cortó, y Noruega ha durado 8 años o 4 sesiones. Si hubiera ganado Canadá esta sesión, hubiera sido su 7ª sesión en el Consejo de Seguridad desde su fundación, mientras que esta solo será la 4ª sesión para Irlanda y la 5ª para Noruega. Sí. Y ahora regresando así que al tema de la campaña, nuestro tercer tema, yo creo que se me hace... Yo empezaba a leer la campaña y parecía una campaña de preparatoria para que me eligieran la mejor planilla. Sí, es que es algo... Digo, o sea, a mí todo lo que pienso es que me encantaría ser un diplomático en esa situación. Yo la verdad me encanta la comida y me vendo por comida tradicional de otros lados y ya voto lo que quieras, te lo juro. Y es que va a ser un problema, porque ahora se mezcla un fracaso internacional con un escándalo doméstico, porque él había prometido
que iban a ser parte del Consejo de Seguridad. También Irlanda empezó la campaña muy temprano junto con Noruega. Irlanda dijo, yo quiero ser parte del Consejo en 2005. Canadá hasta el 2016 anunció interés y empezó a moverse apenas en 2020. Hay un ejemplo que también les queremos comparar. Como nosotros somos de México y sabemos que México acaba de ganar la elección, esta misma elección del 2020 para ser parte del Consejo de Seguridad por parte de Latinoamérica, quisimos mencionar cómo le fue a México. México pronunció interés en 2018 bajo el gobierno de AMLO, comenzó campaña en 2019 y fue electo con más votos que nadie en esta ronda de elecciones, con 187 votos de 193. Más gente, más países votaron que México estuviera en el Consejo de Seguridad que India. Consideran más relevante a México que a India ahí. O más bien no tenía tantos enemigos. Pero se me hizo muy interesante todo lo que hacen, todo lo que discuten. Yo pensaba, pues yo creo que han de haber movidas, políticas. O sea, me imagino que sí están estas cuestiones de, ok, si tú me apoyas, yo te voy a dar más desarrollo, te voy a dar más apoyo, o abrimos posibilidades de inversión, o hasta de votos en el Consejo de Seguridad, de, oye, ¿sabes qué? Dale más presupuesto a este programa que me beneficia a mí. Pero yo nunca esperaba pues es Celine que Dion. son temas políticos. Tuvo que haber habido una buena capacidad de negociar, porque nadie más se lanzó en contra de México, de parte de Latinoamérica. Sí. O sea, fue el candidato preferencial de Latinoamérica y no se lanzaron más a reemplazar el lugar que ahora va a ocupar México de 2020 a 2022. Pero ahora sí que regresando otra cosa, a Canadá, sí. O sea, los Sí, conciertos de Celine Dion, los conciertos de Celine Dion. El gobierno canadiense, en sus $1.74 millones que invirtieron en esta campaña, invitó a diplomáticos a conciertos de Celine Dion en 2020. Ahora, ¿por qué habrán hecho esto? Pues porque Irlanda hizo lo mismo con U2 en 2018. Es parte de las campañas. Sí. Te ataca, o sea, es que es ridículo. O sea, Noruega la campaña. O sea, estaba bonita. O sea, era una exposición en un museo publicitaria, obviamente, para promocionar el apoyo noruego que hizo Noruega. O sea, Noruega dijo, yo ayudé a que África tuviera su liberación de cuando eran colonias, entre otras cosas, y se quería comprometer con esa imagen de somos europeos, pero sí queremos este multilateralismo, sí queremos ser los puentes y todo el rollo. La verdad es que uno habría esperado que las elecciones para el Consejo de Seguridad fueran muy diferentes a lo que vimos, pero no manches, regalar waffles, regalar Putin, regalar galletas, chocolates, wow. Es que ya lo dijiste, es como una planilla de la preparatoria, o sea, nada más es quién te trate mejor y quién te pueda dar más cosas después. Y a eso termina siendo, o sea, los puestos más altos de diplomacia del mundo, es uno de los consejos más importantes y las plataformas más importantes multilaterales que existen, se siguen basando a política simple de quién te cae mejor y de quién tiene una mejor imagen. Y eso es muchísimo de la diplomacia y muchísimo de lo que les platicamos hoy. Está basado en mantener la mejor imagen posible para la mayor cantidad de gente posible. Y esto que dice también del Consejo de Seguridad, o sea, ya decimos que ya tienen críticas de no ser tan relevantes, más con Trump, porque antes el Consejo de Seguridad sí se utilizaba para discutir cuestiones, pero prácticamente desde el 2011 no han podido llegar a consensos como lo solían hacer. Pero ahora cuando Trump dice todo va a ser unilateral y America First, entre otras cosas, ya no se usan estos foros para dialogar. O sea, las decisiones vienen desde los gobiernos, no anunciando en los foros internacionales que lo van a tomar. Y yo creo que también que te digan que así es como se hacen las campañas para ser parte del Consejo de Seguridad, no ayuda mucho la imagen del organismo tampoco. Aunque sí, reitero, estaría padre ser diplomático para que me den comida de todo el mundo, pero, o sea, sí reconozco también que es un poco ridículo que el que dé mejor comida y trate mejor es el que tenga el derecho de decidir las vidas de millones y millones de personas. Sí, y por eso también está la cuestión de que si debería cambiarse el Consejo de Seguridad y quién sabe qué, porque no vamos a meternos mucho el tema, pero, por ejemplo, la mayoría de los temas que se tocan en Consejo de Seguridad son africanos. Pero solamente hay 3 espacios para países africanos. No hay ni un solo miembro permanente africano. De hecho, 4. Aparte que la población de África es de las que más rápido está creciendo. Sí. De hecho, lo que se dice es, si este siglo se veía como el siglo de Asia,
el que sigue es el siglo de África. Entonces tenemos en estos momentos un Consejo de Seguridad que representa un orden internacional de la Segunda Guerra Mundial. Ya pasó mucho tiempo y pues ya veremos si hacen cambios. Definitivamente. Y esto ha sido todo por este episodio de Efecto Dominó. Mi nombre es Diego Cermeño. Y yo soy Andrés Larrio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en redes sociales a @efecto_dom. Todo está disponible en la descripción de este video. También estamos disponibles en donde sea que tú escuches tu podcast, porque ya estamos en Apple Podcast por fin. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.